Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video te voy a dar el horóscopo astrológico para todo el mes de abril. En general, bueno, creo que todas las personas hemos tenido algún tipo de situaciones complicadas o en general el inicio de año de 2025, como había dicho en mis pronósticos, era bastante complicado y bueno, por eso he estado un poco ausente aquí. Pero ya que las cosas se van alivianando y por dicha ya vamos entrando a abril, voy a continuar finalmente con los videos y esperemos aquí seguir dando esta información importante de la astrología que se viene. En este video en particular te voy a compartir cuáles son esos eventos más relevantes que se dan durante abril. En general vamos a contar un poco la historia de todo el mes y naturalmente hablar de ciertos ingresos planetarios, de en este caso Mercurio y Venus, que van a finalmente tornarse directos después de estar retrógrados por un rato. Hablaremos naturalmente también de las lunas, la luna llena y la luna nueva de este mes. Y en general notar cuál va a ser la tendencia y cómo se va a sentir abril 2025. Para comenzar, realmente, ya que no he estado haciendo esos videos, me pareció importante recalcar una situación o un ingreso planetario que se da el 30 de marzo, que probablemente va a marcar todo abril 2025 y realmente marca el resto de este año, que es que el 30 de marzo se da el ingreso de Neptuno al signo de Aries. Esto es muy relevante porque la última vez que Neptuno estuvo en Aries fue en 1861 a 1875. Es decir, han pasado muchos años en que no tenemos esta influencia de Neptuno en este signo y ya llevábamos bastante tiempo, por ahí desde 2012 fue la última vez que Neptuno, o fue la vez que ya Neptuno ingresó a Piscis. Entonces llevamos muchos años con Neptuno en este signo. ¿Qué significa este cambio? Neptuno es uno de esos planetas que llamamos transpersonales, entonces son planetas que tal vez describen más la cultura en general, cómo se está viviendo globalmente, en general el sentir del año, la sociedad en la que vivimos, cómo se está expresando, qué tendencias notamos a nivel de culturalmente, artísticamente, la música, etcétera, políticamente y demás. Vemos estos cambios grandes. Entonces, cada vez que un planeta de estos transpersonales hacen este cambio de signo, que este año se dan curiosamente dos, tanto Neptuno y Urano van a cambiar de signo, cambiamos de muchas maneras de una era. El ingreso de Neptuno en Aries esta vez no es para siempre, ya el próximo año es cuando se va a dar el ingreso ya final, este año todavía va a ingresar, pero después se vuelve a ir a finales de año. Entonces, básicamente es nuestra primer experiencia, nuestro primer vistazo, ese preview a cómo va a ser existir con Neptuno en Aries por los próximos 15-20 años. En general, Neptuno es un planeta que nos habla de la ilusión, del arte, de la inspiración, pero también de la confusión, de lo que no es tangible, de lo que no es muy claro, de cierta nebulosidad en general. Todo este tiempo, desde 2012, que hemos tenido a Neptuno en Piscis, había cierta congruencia entre ese planeta y ese signo. Algunos astrólogos modernos dicen que Neptuno rige a Piscis, bajo la astrología tradicional no, pero sí podemos definitivamente acordar que hay cierta familiaridad en la energía de esos dos planetas, porque Neptuno es ese mar, es esa libertad, es esa expresión sin considerar los límites de las cosas, y Piscis también tiene esa energía, al ser un signo de agua, que también es muy expansivo porque su regente es Júpiter, etc. Entonces hemos vivido un tiempo socialmente en donde hubo más inclinación a explorar cierta espiritualidad que tal vez no se venía explorando desde hace un tiempo. Probablemente estuvimos ya individualmente viviendo una expresión de Neptuno donde en esa área Piscis de nuestra carta tuvimos sí cierta confusión, pero también mucha inspiración, donde tal vez nos dejamos ir por la fe, por lo que podría ser, por lo que tal vez no tengo pruebas, ni tampoco dudas, pero ahí voy, estoy siguiendo y me imagino estas cosas y lo que sea. Que va a cambiar mucho porque Neptuno en Aries es una energía que más bien casi que no calza. Aries es un signo muy directo de empezar las cosas, de tomar acción, de ser individual.
y va un poco, tal vez no en contra, pero es un poco discordante con la energía de Neptuno. ¿Qué podemos esperar con esto? Bueno, que de pronto tomar acción decisivamente tal vez va a ser más difícil. Probablemente vamos a ver que nuestra expresión de nuestra individualidad va a ser más difusa de lo que era antes. Tal vez nos vamos a estar reinventando de alguna manera. Tal vez el tomar acción por un camino totalmente nuevo va a ser algo que más personas van a querer hacer, aunque no tengan exactamente claro cómo hacerlo. Y en general, ya para cada persona, eso es lo que tienes que considerar. Que esa energía de nebulosidad, confusión, pero también inspiración que había traído hasta el momento Neptuno en esa casa Piscis para vos, ahora esa influencia para y más bien la influencia llega a la casa Aries. Entonces, para dar un ejemplo, si sos una persona que sos ascendente cáncer, entonces esa influencia la habías tenido específicamente en tu casa 9, habías tenido a Neptuno en la casa 9, donde probablemente ahí tuviste un deseo mayor de explorar cosas diferentes a nivel de tus creencias, tal vez visitaste lugares en el exterior que no habías considerado antes, o tuviste situaciones muy espirituales o que te cambiaron muy profundamente tu manera de ver las cosas en esa área. Y también tal vez conociste personas del exterior donde tal vez tuvieron una dinámica un poco confusa o difícil de entender, pero al final te dio algo bueno, etcétera. Algo de lo que la influencia que tuvo Neptuno en esa casa 9 desde 2012. Ahora más bien Neptuno llega a Aries, a tu casa 10, y aquí entonces, a nivel de tu carrera profesional, de cómo quieres ser visto profesionalmente, de cómo quieres expresarte a nivel público, de cómo quieres que te vean, que te perciban, ahí vas a tener de pronto una influencia de esa nebulosidad. Tal vez va a ser menos directo cómo te presentas en esa carrera profesional, tal vez va a ser una experiencia en la cual te querés inclinar más por desarrollar una carrera profesional que tal vez es difícil de entender para los demás o que es un camino que las demás personas tal vez no hubieran esperado para vos, pero vos querés de pronto hacer algo muy diferente, querés inclinarte a tal vez algo más de colaborar con muchas personas o de tomar un rol, de hacer algo totalmente distinto que inspire a los demás. Podrían ser muchas cosas, ¿verdad? Ya también depende de cómo interactúa con tu carta. Pero al final para todos es lo mismo. De pronto se apaga el switch en una casa y se prende en otra y empezamos a tener esta influencia de Neptuno en Aries, que va a ser muy curiosa y bueno, esto lo hablé en mis pronósticos para cada ascendente, que eventualmente Saturno también llega a Aries. Entonces, estamos empezando en abril la nueva era del resto de 2025. Los primeros meses fueron escarbar en una dificultad, fueron enfrentarnos a retos muy grandes, o fueron enfrentarnos a bloqueos, o fueron enfrentarnos a incomodidad, que nos ayudaría a cerrar cosas, o cerrar caminos, o cerrar historias que nos ayudan a comenzar de nuevo. Y abril es ese mes de transición. Y esto en general va a ser muy, muy interesante. Entonces, en general, yo te diría que prestes mucha atención alrededor de ese 30 de marzo y lo que sigue. Si tenés planetas en esos primeros grados de Aries, definitivamente lo vas a sentir bastante. Y en general para todos los signos cardinales, y personas que son ascendente cardinal, es decir, Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, son quienes más van a notar este cambio. Ahora sí, porque también abril es un mes de transición o porque es ese, también tal vez es un mes un poco estar en el limbo, porque justamente tenemos a Mercurio y a Venus, como mencioné anteriormente, tornándose directo. Mercurio en particular estaba retrógrado desde el 13 de marzo, pero no, no pasa esa lo que llamamos la sombra post-retrogradación, es decir, no pasa a nuevos grados zodiacales por los que no ha estado antes, hasta finales de abril. Entonces, esto significa que ese proceso de retrogradación que hemos estado viviendo desde el 13 de marzo, probablemente hemos vivido algún tipo de situación en nuestra comunicación, tal vez tecnológicamente, de transporte, hemos tenido situaciones en donde se ha puesto a prueba esas áreas,
O también hemos tenido retos a la hora de mandar mensajes, comunicarnos con otras personas, darnos a entender. Y todo esto probablemente fue un proceso muy individual porque se dio en Aries, que al final nos ayudaba a considerar tal vez, bueno, cómo me he estado yo comunicando con las personas a mi alrededor o en esa casa Aries en mi carta, qué he estado diciendo, qué he estado haciendo y cómo tal vez no me estoy dando a entender de la manera que a mí me gustaría. En general, para cada persona ha sido diferente, pero como todo Mercurio retrógrado, hemos experimentado esa necesidad de reflexionar sobre alguna manera en la que nos hemos estado comunicando en el pasado. Y como no es hasta final de abril que ya llegamos a ese punto donde Mercurio finalmente cursa nuevos grados zodiacales, entonces todavía abril es un proceso en el que estamos considerando, teniendo como ese último momento de reflexionar sobre esa dificultad en comunicación que tuve o sobre eso, ese plan que yo tenía que no salió bien, esa comunicación que quería dar que no salió bien, ese contrato que firmé que no salió bien. Podría ser relacionado al transporte, a la tecnología, a otras cosas, pero en general algo que fue más difícil de lo que tal vez yo pensaba que tenía que ser. Voy a terminar esa historia, como dar esa última reflexión al respecto, ahora que Mercurio va a estar directo, que en general también es un alivio tener a Mercurio directo porque podemos esperar menos de esas confusiones a nivel de comunicación. Y en el caso de Venus, Venus se va a tornar directa el 12 de abril, después de estar retrógrada desde el 2 de marzo. Entonces, aquí es una historia similar, pero la retrogradación de Venus ha tenido mucho que ver con nuestras relaciones uno a uno, de pareja, o también con grupos, en general personas con las que convivimos, compartimos, etc. La retrogradación de Venus por Aries también tenía ese componente de evaluar mi individualidad en esas relaciones. Entonces, tal vez, ¿qué hago yo? ¿Cómo me comunico yo en mis relaciones? Porque al final la retrogradación de Venus y Mercurio estuvieron bastante relacionadas, porque se dieron en los mismos signos. Entonces, en general, tiene que ver con eso. ¿Cómo me he estado presentando yo en mis conexiones con otras personas? Me he tenido que tal vez defender, o más bien alguien se defendió ante mí y yo tuve que considerar tal vez cómo estaba actuando, si era de la mejor manera o no. Posiblemente surgieron situaciones que me hicieron considerar ese es el tipo de vínculo que yo quiero en mi vida o no. Tal vez repriorizar básicamente a qué tanta importancia le doy a lo que necesita la otra persona en mi vida y qué tanta importancia le doy a lo que necesito yo. Y en general, como Venus está en detrimento en Aries, probablemente nos ha tocado hacer algo diferente a lo usual o encontrar dinámicas, tal vez algún tipo de romanticismo diferente a lo que estamos acostumbrados o qué significa ser cariñoso y romántico de una manera no común, no lo que comúnmente denominaríamos como esto romántico, lo que sea. Tuvimos que tal vez utilizar herramientas no convencionales porque eso es lo que a Venus le toca hacer en Aries. Como Venus está en su detrimento en este signo, es el signo opuesto a Libra, aquí no puede encontrar el balance, aquí tiene que defenderse por sí misma y encontrar a veces herramientas un poco hostiles para darse a querer y para darse a entender y para tener relaciones que fluyan de una mejor manera. Entonces, probablemente, y lo que en general va a pasar, porque lo mismo pasa con Venus, que no pasa esa sombra post retrogradación hasta el mes de mayo. Entonces, todo el mes de abril también estamos, el primer inicio, antes de que ya se torna directa, estamos todavía revisando esas relaciones, entendiendo qué es lo que ha pasado, entendiendo que está bien o mal, o donde alguien ha salido lastimado, tal vez que han sido situaciones que no han sido tal vez las más efectivas en la manera en que que hemos lidiado con ellas, etc. Y después del 12 de abril, más bien es un momento de pausa donde reflexionamos y decidimos cómo vamos a cambiar las cosas o no, siguiendo para adelante. Porque al final creo que eso es algo que podemos aprender un poco de la astrología, que cada uno de estos tránsitos, los que han sido más complicados o en general los que recalcamos cada mes, nos dan usualmente algún tipo de herramienta, si es relevante para nosotros y nuestra carta astral, de cómo aplicar algún tipo de aprendizaje para mejorar. Y eso no significa que todas las personas lo van a hacer.
Y también puede significar que entonces me toca a mí decidir qué voy a hacer con este aprendizaje. Entonces, tiene mucho que ver con lo que vivimos a inicios de año, que justamente, finalmente, llegamos a una parte muy importante del año, que aunque Marte ya finalizó su retrogradación el mes pasado, no es hasta el 18 de abril que finalmente Marte llega al signo de Leo nuevamente. El Marte se tornó retrógrado el 6 de diciembre del año pasado, en ese grado 6 de Leo, justamente, ha ido yendo para atrás y desde enero tenemos a Marte en Cáncer, que es realmente la marca más grande de inicios de 2025, era esa retrogradación de Marte. Y creo que ahorita, ya que hemos pasado lo más complicado, podemos decir, sí, definitivamente era un tránsito muy difícil, más para otras personas que otras, pero todos hemos tenido algún tipo de dificultad que se ha marcado por esa historia de Marte en Cáncer. ¿Por qué? Porque Marte retrógrado ya es una retrogradación muy difícil y Marte está en su signo de caída en Cáncer. Entonces actuar ha sido más difícil, nos hemos encontrado con situaciones dinámicas de poder, de control, con personas que tal vez están abusando de su poder, con personas que están haciendo un uso desmedido del control, etc. Y en Cáncer han sido también situaciones que se vuelven muy emocionalmente intensas y que nos afectan mucho emocionalmente. Entonces, por eso yo personalmente estoy festejando que finalmente Marte sale de Cáncer por fin, después de tantos meses de tenerlo ahí, porque si se acuerdan también en octubre estuvo en Cáncer, entonces realmente hemos tenido demasiado de Marte en su signo de caída, que nos tocó, para algunos, tocar lo más oscuro y lo más bajo del subsuelo para ahora poder volver a salir adelante. Y ya que llega Leo, aunque todavía no pasa esos grados nuevos, hasta creo que ya mayo, finalmente Marte va a empezar a cursar grados nuevos desde diciembre que no lo hace, o desde octubre realmente que no lo hace, pero sí es una parte muy importante de la historia, porque entonces ya vamos a sentir que esa parte que describe Marte en la vida, que sería la acción, el defenderme, el sentir vitalidad, el tener la fuerza para tomar las decisiones que necesito tomar en mi vida, para ir de un lado a otro. Aquellas personas que tengan muchos planetas en Escorpio o en Aries van a sentir ese cambio de vitalidad muy grande. Igual si sos ascendente Aries o Escorpio, lo vas a sentir mucho ese cambio, porque llega a un signo en el que podría, sí, definitivamente está mucho más cómodo en Cáncer, en Leo que en Cáncer. Ahora, que es algo muy importante, que el 25 de abril es cuando realmente tenemos el último golpe de otra parte de lo que hizo esta historia de Marte retrógrado tan difícil, que fue por el hecho de que Plutón recientemente ingresó a Acuario. Básicamente Marte estuvo haciendo oposiciones a Plutón, específicamente hubo 3 o van a haber 3 que hizo durante toda esta historia, que le agregó aún más temas de secretos, de poder, de dinámicas injustas, de dinámicas donde no hay una claridad de cómo se están comportando las personas o personas en situaciones de autoridad que están tal vez tomando acciones que no son correctas, etcétera. Le agrega un sentido un poco más incómodo o aún más difícil a esta retrogradación en general. Y esto lo que hizo es que tuvimos esos momentos golpes o esos bangs fuertes que existieron durante toda esta retrogradación, y el último que tenemos será el 25 de abril, que es la última oposición que tendremos entre Marte y Plutón. ¿Qué es lo que yo esperaría ahí? Siendo ya la última y siendo la que se da, la segunda que se da en Leo, aquí lo que podemos considerar es eso. Tal vez va a salir a la luz cuáles fueron esas acciones escondidas, esos secretos, esas cosas privadas, ocultas, esas dinámicas donde el poder fue desmedido, donde el control fue desmedido, probablemente van a salir a la luz, o va a haber un último momento donde eso se presente en tu vida y a vos te va a tocar decidir qué vas a hacer al respecto.
Las oposiciones son eso, alguien está empujando para un lado y el otro para el otro. Entonces Marte en Leo quiere defenderse y defender a veces su ego, pero también su esencia y su vitalidad y qué me representa a mí, versus Plutón en Acuario, que tal vez nos explica algún tipo de situación en donde es muy confuso lo que está sucediendo, o hay secretos o hay dinámicas de poder que benefician a un grupo de personas, pero los demás no podemos ver. Entonces, yo pensaría que lo que es probable, número uno, si es un aspecto difícil que se da en esta parte del mes, pero va a ser difícil porque nos va a recordar las dificultades que tuvimos a inicios de este año y finales del año pasado, que entonces para cada persona va a ser diferente. Yo te recomendaría pensar eso, cuál es para vos esa casa Cáncer y Leo, qué significan, digamos, cuáles son los significados principales de esas casas, si tenés algún planeta ahí. Todo eso te va a ayudar a entender mejor cuál fue la historia, cuál ha sido, y tal vez ya la sabes, nada más eso es como juntarla a los significados astrológicos para entender eso. Bueno, ¿qué sigue después de esto? ¿Y qué va a cambiar o qué aprendizajes me llevo yo de esas dificultades que tuve? Y este va a ser este último momento de enfrentarnos a eso. Y bueno, ese va a ser como el último momento probablemente tenso que vamos a tener durante este mes. En general, ahora ya para cerrar, podemos hablar un poco de las lunaciones que vamos a tener este mes. La primera se da el 13 de abril, que es la luna llena en Libra. Esta luna llena es significativa por varias cosas. Número uno, siendo el hecho de que ya tuvimos el 29 de marzo el último eclipse en ese axis Aries y Libra, y esta ya es la primera lunación, luna nueva, luna llena que tenemos, que no es un eclipse. Finalmente tenemos lunaciones en Aries y en Libra que ya no van a ser eclipses, por lo que realmente va a ser un momento durante el mes, y en general una luna llena. Las lunas llenas son de mucha energía, de mucha vitalidad, que ya no tiene esa connotación de disrupción y de caos que traen los eclipses. Por ese lado es bastante positivo. Si vemos en general los aspectos que está haciendo esta luna, aquí es donde tal vez vamos a encontrar ese último momento tenso posiblemente, porque si vemos aquí, voy a poner aquí la imagen de la carta, la luna está en el grado 23 de Libra, lo que significa que después de esa oposición que hace con el Sol, va a tener una cuadratura con Marte. Entonces, probablemente las cuadraturas en general nos hablan de algún tipo de conflicto, dificultad, probablemente sea un momento donde también, como ya vamos cerrando esa historia de Marte en Cáncer, donde salga a la luz, porque las lunas llenas traen mucha luz, salga a la luz algún tipo de información sobre esas dificultades que tuvimos con Marte retrógrado. También en general podríamos sentirnos un poco incómodos en esta fecha con esta cuadratura de Marte, donde tal vez con esta cuadratura a Marte, que tal vez hay alguien que está demandando mucho de mí, o siento que está pidiendo cosas emocionalmente que no son realmente, no que no tienen sentido, pero que también tal vez que yo siento que no me están respetando, que si no tienen realmente una consideración por mí misma, que en general se relaciona de alguna manera con el hecho de que la regente, el planeta que rige esta luna llena, es Venus, que literalmente el día antes se tornó directa, y está muy cerca de esa conjunción con Saturno. Entonces hay ciertos temas de limitación que también existen con esta luna llena. Entonces, por un lado, no es un eclipse, pero también hay ciertos temas de limitantes, de conflictos, de tal vez no que recibo, de algo que siento que me quiere cuestionar las acciones que estoy tomando, o situaciones que me limitan a cómo tal vez yo quería llevar a cabo algún tipo de situación alrededor de eso. Podríamos ser los temas que veríamos con esta luna llena. Y finalmente podemos hablar de la luna nueva en Tauro, que es una luna nueva bastante bonita porque la luna está en su signo de exaltación en Tauro. La regente, en este caso, otra vez es Venus, entonces tenemos dos lunaciones muy relacionadas a la
las relaciones, a las conexiones, a las dinámicas con otras personas, al arte, a la creatividad. Y en este caso de la luna llena en Tauro, su regente, como decíamos, igual es Venus, pero ya es Venus después de la conjunción con Saturno. Entonces, más bien aquí probablemente sea un momento de sembrar, y esto ya es a final de mes, ¿verdad? Es el 27 de abril. Entonces, sembrar cómo es el tipo de disfrute, de gozo que yo quisiera ver para mí, siguiendo todo lo que hemos vivido a inicios de este año. En general es una luna que en este caso es curioso porque más bien la luna nueva, como está en el grado 7, aquí la luna más bien está terminando una cuadratura con Marte y está saliendo como libre de eso. Entonces probablemente va a ser un momento bastante bonito para... No tiene que ser una fiesta o una celebración muy grande porque es una luna nueva y no tiene mucha luz, no tiene nada de luz la luna. Entonces más bien tal vez sea algo más interno, pero donde yo busco cuáles son esos lugares que me hacen sentir cómodo, esas personas que me hacen sentir muy cómoda, que me ayudan a despedirme de esos conflictos que he tenido, que me ayudan a cerrar la puerta a tal vez esas dificultades, discusiones que pudieron haber existido para mí. Y en general, eh, es curioso como esta luna nueva más bien tiene un poco ese sentido como de escape, porque justamente no solo es la luna separándose de esa cuadratura eh, a Marte, sino también se está escapando de la cuadratura que tuvo un grado antes con Plutón. Entonces ella es como, yo no quiero saber qué problemas están teniendo ustedes, Marte y Plutón, que justamente están separándose de ese Big Bang. Probablemente este va a ser el momento donde logramos descansar después de ese golpe grande o ese último golpe al gong que va a significar esa última oposición entre Marte y Plutón que estuvimos hablando antes. Entonces, en general, son dos lunaciones, como decíamos, de Venus, que una es más difícil que la otra, probablemente tenga más complejidad la luna llena que la luna nueva, pero en general nos describen muy bien esa historia de abril. De eso, estoy cerrando historias de dificultades que tuve a inicio de año para al final, finalmente liberarme y encontrar algo mejor. Entonces, bueno, con esto vamos a cerrar el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Vamos a continuar aquí preparando más videos astrológicos para ustedes y nos vemos en el siguiente.